Buenos días amigos, aquí les traigo un video tutorial que habla sobre el valor de la investigación. Ya, como primer punto tenemos el valor de la investigación, valor. La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aportan cierta información explicativa. La información explicativa no va a entender que, que vamos a tener una información que hay que tener detalladamente para así entender esa información que vamos a buscar. Como ejemplo de las hormigas, vamos a buscar una información que nos relacione a cómo ellos vienen a sus casas y cómo ingresan a sus hogares. Ya. Segundo punto, riesgo. Correlaciones espurias falsas. Llega a darse el caso de que son dos variables estén aparentemente relacionadas, pero en realidad no sea así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria. No entender que, tienen que tener las variables que se relacionen, que sean como estos dos datos, que se relacionen, pero que vayan, que no sean, que se relacionen, pero que vayan diferentes. Ya. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Los estudios consisten en un propósito, ya, en un propósito que va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o de establecimiento de relación entre conceptos, es decir, la investigación explicativa, como le dije anteriormente, hay que ser detalladamente, ya, y también pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Grado de estructuración de los estudios explicativos. Ya, la investigación explicativa son más estructuradas que los estudios con los demás de alcance y de hecho explican propósitos de estos: exploración, descripción, correlación y asociación. Esto proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno que hace referencia. ¿Una misma investigación puede influir diferentes alcances? Sí, algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. En este, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional influirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Los alcances no va a ser que vamos a llevar la información. La información tiene que ser correcta, tiene que ser bien correcta, así tener un lugar de alcance. Ya. Los alcances. Aquí tenemos alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Y eso tiene un propósito y un valor. Ya, el alcance exploratorio. Propósito de la investigación. Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación. Y el valor vendría a ser ayudar a familiarizarse con los fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación. Lo descriptivo. Busca propiedades de las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos, cualquier otro fenómeno que se realice en el planeta. Y el valor vendría a ser: es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, etc. En fin, correlacional. Propósito de investigación. Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, siempre que estén unidos esos dos conceptos para que se relacionen. El valor vendría a ser:
en cierta medida tiene un valor explicativo. Propósito de la investigación. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta el fenómeno. Y el valor vendría a ser, se encuentra más estructurado que las demás investigaciones, porque esos fenómenos realmente tienen que ser investigados cuando haya el hecho que va a suceder un fenómeno. El conocimiento actual del tema de investigación tiene que ser solo un tema específico. Este factor nos enseña el 4 posibilidades de influencia. Bueno, voy a hablar del primero. El primer término. La literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son explicables del contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. La perspectiva que le otorgue al estudio sería el sentido o perspectiva que el investigador le dé a su estudio. Determinará cómo iniciar a realizar una investigación sobre un tema. Va a coger un tema específico donde el investigador va a realizar una investigación al fondo sobre ese tema que va a tratar. Previamente estudiado todo lo que va a explicar como una explicación explicativa, pero quiere darle un sentido diferente. El estudio puede iniciarse como exploratorio, que tienes que explorar demasiado para que esta información que capte al público o a la persona donde vas a exponer. Capítulo 6. Nos habla sobre la formulación de la hipótesis. Proceso de investigación cuantitativa. En eso tenemos 5 pasos. Establecimiento de la hipótesis. Primero, analizar la conveniencia de formular o no hipótesis que oriente el resto de la investigación. 2. Formular la hipótesis de la investigación si se ha considerado como conveniente al tema sería, ¿no? Precisar las variables de la hipótesis. Como cada hipótesis tiene su variable, porque está relacionada. Definir conceptualmente las variables de la hipótesis. Definir operacionalmente las variables de la hipótesis. Objetivo del aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de ¿qué? Comprender los conceptos de hipótesis, variables, de distinción conceptual y de distinción operacional de una variable. 2. Conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis. Porque, como vemos, la hipótesis hay variables de hipótesis. Depende de las variables que vamos a utilizar. Aprender a deducir y formular hipótesis, así como va a definir de manera conceptual y operacional de la variable contenida de una hipótesis. Responder a actitudes más comunes en torno a la hipótesis. La síntesis. El capítulo se plantea de que este punto de la investigación resulta necesario analizar si es o no conveniente formar hipótesis en cada tema que uno realiza, dependiendo del alcance inicial del estudio, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El desarrollo de la perspectiva teórica lleva al planteamiento del problema. Varias cosas como la hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Planteamiento del problema. Del planteamiento del problema vamos a tener objetivos específicos, tipos de variables que vamos a utilizar, un valor de dato pronosticado del grupo. Y tenemos también las características, como vemos en este recuadro, está bien detallado. ¿Qué son las hipótesis? La hipótesis, explicación tentativa de fenómeno de investigación que se formula como proposición. Una hipótesis viene a ser como medio de pregunta a contestar o formulación de una pregunta que tú vas a contestar, pero que no debe ser una pregunta.
Bueno, creo que así me entendieron. Las hipótesis son siempre verdaderas. Sí, la hipótesis tiene que ser relativamente verdadera. La hipótesis no necesariamente son verdaderas, puede o no serlo, y si puede o no comprobarse con datos. Por eso le digo, la hipótesis tiene que ser verdadera para un tema que tú vas a especificar o a sustentar. Porque si ni modo que tú, o sea, digas algo falso y no eches, no des prueba, ¿no? Ya. Ejemplo, ¿cómo entran las hormigas a la casa? El tema que estamos hablando en grupo del trabajo. Bueno, yo he sacado una hipótesis. Cuando comienza el verano, empieza que en tu hogar es un buen lugar para vivir porque hay mucha comida donde las hormigas se pueden alimentar. Esa fue mi hipótesis. Ya, ¿y qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación puede ser diferente. Ejemplo, bueno, una variable puede ser un contenedor y el contenedor es igual a un contenido de datos. O sea, la variable tienes que, por ejemplo, tú pongas una hormiga. De la hormiga buscamos datos. La hormiga es pequeña, grande, mediana, en fin. Bueno, este fue mi primer video tutorial. Espero que les haya gustado. Y bueno, si me he equivocado, sepan comprenderme que son los nervios y mi primer video. Gracias. Hasta la próxima.